Cordial saludo, compañeros. Hoy vamos a desarrollar la temática de la unidad número 2, ordenación documental. El artículo 9 del Acuerdo 05 de 2013 ordena que las entidades públicas deben desarrollar procesos de ordenación documental con el fin de garantizar la disponibilidad de los documentos. Bueno, la ordenación es el proceso posterior a la clasificación. Puede ocurrir que se haya hecho un gran proceso de clasificación, pero que a nivel de cada agrupación documental los documentos estén desordenados. Entonces, se debe ordenar cada agrupación documental observando el principio de procedencia, el cual muestra la relación de los documentos entre sí de una serie. Entonces, esta ordenación me dice qué documento originó el trámite, qué documento continúa y cuál documento está al final de ese trámite, es decir, es el testimonio de un trámite. Bueno, la ordenación documental se puede dar a nivel de cada agrupación documental, como lo establece el artículo 10 del Acuerdo 005 del 2013. En el caso de la ordenación a nivel de expedientes, se puede decir que esta ordenación debe establecer cuál fue, o sea, el documento que dio origen al trámite. Y los tipos documentales van ordenados uno tras otro hasta llegar al final del trámite. Por ejemplo, podemos tener el expediente de una compra iniciando con el requerimiento por parte del área que requiere el bien o servicio. Posteriormente se tienen varias cotizaciones, posteriormente una orden de compra, una factura, una orden de pago, un comprobante de egreso, etc. Bueno, el tercer punto es la serie documental. El artículo 18 del Acuerdo 005 del 2013 dice que hay unos niveles de descripción y uno de ellos es la serie. Entonces, la serie se relaciona con el conjunto de funciones que deben desarrollar las diferentes dependencias de una organización. Entonces, las empresas establecen trámites o procedimientos administrativos que dan origen al diligenciamiento de documentos desde un inicio de un trámite hasta el final. Estos documentos tienen características similares. Bueno, ahora hablaremos, el cuarto punto es la serie documental simple. El artículo 27 del Acuerdo 002 de 2014 nos habla de las series documentales simples, las cuales están conformadas por tipos documentales simples. Bueno, estos tipos documentales simples se ordenan sistemáticamente uno tras otro, pero un documento no tiene nada que ver con el anterior o con el siguiente, pero guardan algún tipo de relación. Un ejemplo de esto son las ordenanzas, las leyes, los decretos, las actas, etc. Bueno, existen una serie de pasos metodológicos para su ordenación. Primero se debe analizar las características formales de las unidades documentales para comprobar su pertinencia a la serie. Luego se debe seleccionar y aplicar el sistema de ordenación. Para el caso de
de las series documentales simples aplica es el sistema de ordenación numérico. Es decir, que no aplica el sistema de ordenación alfabético. El almacenamiento de las series documentales se debe hacer en las carpetas adecuadas, se debe realizar la foliación de los documentos de cada carpeta y se deben identificar las carpetas. Número 5, serie documental compuesta. La serie documental compuesta es aquella que está formada por expedientes. Entonces, los expedientes son diferentes entre sí, son tipos documentales diferentes entre sí, pero que guardan una relación en razón de un trámite. Por lo general, pertenecen a una misma serie, pero cada expediente se almacena en carpetas diferentes. Si cada expediente es de gran volumen, es decir, que tiene muchos folios, entonces se deben almacenar en las carpetas que sean necesarias. Bueno, para las series documentales complejas también existen unos pasos metodológicos para su ordenación. El primero es analizar de acuerdo a su contenido a qué trámite o proceso pertenece. Seleccionar el sistema de ordenación de acuerdo con las características de la serie. Aplicar este sistema que se escogió. Almacenamiento de cada expediente en la adecuada carpeta de acuerdo con el sistema de ordenación seleccionado. Se deben foliar todos los documentos de cada expediente y identificación de las diferentes carpetas, es decir, que se deben rotular. Me parece importante mencionar que el acuerdo 004 de 2014 hace referencia a todo lo que tiene que ver con el expediente. Es decir, desde su creación, qué gestión se debe realizar con el expediente, cómo se debe identificar, cómo se debe organizar, cómo debe ser su descripción, etc. Bueno, el punto 6 es la unidad documental o tipo documental. Y el artículo 03 del acuerdo 002 de 2014 hace referencia a lo que es la unidad documental. La unidad documental o tipo documental es el elemento fundamental de las series documentales. Las unidades documentales son el resultado el resultado físico de las actividades que realizan las diferentes dependencias de una organización. Es decir, que cada expediente está compuesto por tipos documentales básicos, que son aquellos que se establecen en los manuales de procedimientos de las organizaciones. Bueno, el séptimo punto es la rotulación de cajas y carpetas. Entonces, estas se deben rotular con fichas imprimibles y autoadhesivas y se deben colocar en partes visibles. En la diapositiva podemos ver, por ejemplo, donde se debe ubicar el rótulo de la carpeta y el rótulo de la caja. Por ejemplo, acá yo tengo una carpeta que está debidamente rotulada, donde nos dice cuál es la dependencia, en qué número de caja va, cuáles son las fechas extremas, etc. Y por ejemplo, en el caso de la caja, debe identificar qué número de caja es, a qué dependencia pertenece, la serie, el número de carpetas que tiene esa unidad pues, de conservación, las fechas, etc. Las cajas, que son las unidades de conservación donde van las carpetas,
estas se deben organizar en las estanterías y las estanterías también deben ir plenamente identificadas. Bueno, en el punto número 8 tenemos la reconstrucción de expedientes, el acuerdo 007/2014. En el artículo 3 nos dice que es el proceso técnico que debe adelantarse con aquellos expedientes que se han deteriorado, extraviado o se encuentran incompletos para lograr su integridad, autenticidad, originalidad y disponibilidad. Entonces, se debe establecer que efectivamente el expediente se extravió, se deterioró, etc. Para poder determinar esto, entonces se va, por ejemplo, al inventario documental o a los testimonios de las personas que estaban encargadas como de esos expedientes. Bueno, pero entonces existen una serie de pasos, un procedimiento para seguir para la reconstrucción del expediente. Entonces, según ese artículo, pues nos da a entender que es que el archivo está en custodia, porque el primer paso es que se debe informar a la entidad dueña de la información, dueña de ese archivo. Entonces ya la organización dueña de la información debe asimismo informar a la dependencia dueña del expediente de la pérdida pues, de estos expedientes. Si se trata de información pública, se debe hacer la respectiva denuncia en la fiscalía. Ya cuando se verifica que efectivamente el expediente sufrió algún daño y qué expedientes deben ser intervenidos, entonces se debe hacer un acto administrativo para poder aperturar la investigación. La investigación debe tener una declaración del por qué hubo esta pérdida o este daño. Y asimismo, la información que debe ser reconstruida. También los jefes o el personal encargado de estos expedientes debe hacer un seguimiento de que el expediente fue reconstruido de inicio a fin o que se agotaron todas las acciones para poder reconstruirlo. Ya cuando se tiene todo el expediente reconstruido y si se tenía que tener documentos de pronto autenticados o certificados, entonces se procede nuevamente a archivar y todo el tema de la investigación, del acto administrativo, del seguimiento que se hizo, hace parte fundamental de este expediente reconstruido. Bueno, el siguiente paso es la foliación o paginación de expedientes. El Acuerdo 002 de 2014 en su artículo 7 nos habla de la gestión del expediente. Una de esas gestiones es la foliación, es decir, que el expediente ya debe estar totalmente ordenado, obedeciendo pues a lo que hablamos anteriormente del principio de procedencia, y ya cuando estén ordenados en las carpetas correspondientes, entonces allí se debe realizar el proceso de foliación. Entonces el proceso de foliación, como nos dice pues la norma, se debe realizar con lápiz, es recomendable hacerlo con lápiz, que tenga lámina HB, y se debe sin repintar mucho las hojas, no se deben repetir números, no se recomienda que sea solo números, no puede ser alfanumérico, no es de páginas sino numeración de folios. Y la foliación se realiza en la parte superior derecha. Eso es en cuanto a tipos documentales análogos. En cuanto a foliación de documentos electrónicos,
debemos observar el mismo acuerdo, pero en el artículo 18. Entonces, esta foliación electrónica debe garantizar la integridad y autenticidad de estos documentos. Entonces, es la asociación de un documento electrónico a un índice electrónico para que me indique que hace parte de un mismo expediente. Existen unos pasos para llevar a cabo este proceso de foliación electrónica. Dentro de esos tenemos que debe haber una identificación consecutiva del documento dentro del expediente, acorde con el tipo de ordenación documental. Identificación inequívoca del documento. Deben haber metadatos que me asocien el documento a un expediente y metadatos que identifiquen si el documento es original o es una copia. Bueno, en la siguiente gráfica de foliación electrónica podemos ver que el documento se debe asociar en el índice electrónico para así asegurarnos que hace parte del mismo expediente electrónico. Bueno, a continuación tenemos el último punto de la exposición, que son los sistemas de ordenación documentales. Dentro de estos sistemas tenemos alfabéticos, numéricos y mixtos. Dentro de los sistemas de ordenación alfabéticos se encuentran onomásticos, que se recomiendan para archivos pequeños, para expedientes que van a permanecer por mucho tiempo abiertos y pues digamos que el ejemplo sería primer apellido, segundo apellido y el nombre al final. El otro tipo que se encuentra dentro del sistema de ordenación alfabético es el toponímico, que se realiza por nombres de lugares, del país, del barrio, la región, etc. Y se realiza teniendo en cuenta las necesidades administrativas. Y el último dentro de este sistema de ordenación alfabético es el temático, que es de acuerdo al asunto o tema de su contenido. Siguiente tenemos el numérico, que se divide en ordinal y cronológico. Entonces, el ordinal es el más común, que es disponer los documentos en forma consecutiva, progresivamente, obedeciendo a la numeración que los identifica. Cronológico es en orden secuencial, de acuerdo a la fecha de trámite. Se recomienda que sea año, mes, día. Posteriormente, tenemos el sistema de ordenación mixto, que puede ser alfanumérico u ordinal cronológico. Alfanumérico es que es orden alfabético y numérico cronológico. Orden numérico y alfabético, y se identifica con letras de la oficina productora y números de series y subseries. Ordinal cronológico aplica series con unidades documentales simples. Se controla el número de la unidad documental y después por el cronológico. Bueno, acá tenemos un ejemplo. En alfabético, en onomástico, se encuentra la agrupación documental propietarios de la unidad residencial ABC. Entonces está el dueño de Tancur Gustavo o Tavares Oliva. Ahí tenemos una ordenación alfabética, primero la letra L, luego la letra T. Toponímico, que es empresarios de Cámara de Comercio de Armenia. Entonces, de acuerdo a la ciudad, Armenia, Kalarkán, Finlandia y la Tebaida. Temático, por ejemplo, tesorería, entonces tenemos los comprobantes de egreso, los comprobantes de ingreso y los recibos de caja menor. Numérico. Bueno, numérico tenemos ordinal y cronológico. En ordinal tenemos los comprobantes de egreso de enero del 2022, que van, por ejemplo, el C601, ciclo 602, ciclo 603, o sea, consecutivo. Facturas de venta a crédito del primer semestre del 2022, FB 201, 202, 203. Cronológico, correspondencia despachada.
por ejemplo, del 2022-01-25, del 2022-02-15, 2022-02-28. Mixtos, que es alfanumérico, y ordinal cronológico. Declaraciones tributarias de orden nacional de 2022. Entonces, por ejemplo, 2022 IVA o 2022 renta. Entonces ahí tenemos el mismo año, pero primero la I, que es el orden alfabético, y luego la R. 2022 retención en la fuente. Dependencia contable identificada como CB. Entonces tenemos CB01, que son las conciliaciones bancarias, CB02, que son los informes financieros, y CB03, libros de contabilidad. Por último, ordinal cronológico, tenemos los manuales de procedimiento. Por ejemplo, 001 es de gestión documental y 002 de tesorería. Entonces tenemos unos manuales de procedimientos de gestión del área de gestión documental del 2022, 0102, y de tesorería del 28 de febrero del 2022. Muchísimas gracias por su atención.